24 de abril representa realmente historia para la nación. El 24 de abril es sangre y genes en el desarrollo de nuestra nación y en la conformación de la patria. Es un evento definitivamente de trascendencia histórica a lo largo de todos los tiempos, presentes y futuros. En este caso tengo que lanzar una loa a los héroes, a aquellos grandes hombres y mujeres que decidieron darlo todo en defensa de la dignidad nacional, en defensa de la institucionalidad, de la democracia y de la patria. Ya Fafa habló al respecto. Es un acontecimiento que también a mí en particular me marca, porque yo era un niño, pero mi padre era subcomandante en el Comando Argentina. Mi papá era del Comando Argentina, en la Escuela Argentina, y por razones familiares, bueno, me trajo de Santiago para acá. Y vi muchos acontecimientos, aún siendo un niño. Yo no era soldado. Yo tenía 8 años por ahí. Un palomito. Y sin embargo, 9, no recuerdo ahora, bueno, lo que sacamos ahorita. El asunto es que yo estaba y viví eso. Son cosas que jamás se olvidan. Y más aún cuando uno ve tropas extranjeras en el país, como finalmente ocurrió después del 24, el día 28. De nuevo, nuestra honra a todos aquellos que ya mencionamos. Pero también el año 1984 registra otro gran acontecimiento político-social de valor histórico inmenso en República Dominicana, que fue la llamada poblada del 84, la insurrección popular no armada que ocurrió en esa ocasión cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco impuso una serie de medidas destinadas a controlar la economía que estaba en un proceso de declive. Había una crisis económica en el país y bajo la presión del Fondo Monetario Internacional se establecieron una serie de políticas de austeridad, aprovechando Semana Santa, de manera que cuando la gente regresó de Semana Santa, lunes 23, iniciaron una serie de protestas en contra del alza que experimentaron muchos artículos de primera necesidad, en un momento también de alta inflación que había en el país. Barrios como Capotillo, Espaillá, el 24 de abril salieron a las calles a protestar y eso fue la chispa que incendió toda la pradera de República Dominicana. Jamás en República Dominicana había ocurrido un movimiento de masa tan un movimiento de masa tan impactante en todas las calles y campos de República Dominicana. Aquí no hubo un campo que no manifestara su protesta, que no manifestara su rechazo a esas políticas del gobierno de Jorge Blanco de entonces. Esto trajo consigo también una represión atroz a personas indefensas que protestaban en las calles, pero desarmadas. Se habla de más de 200 muertos y de los hospitales tan llenos de heridos que no podían recibir las personas que llegaban. Cientos de heridos, cientos de apresados en todo el país. Una de las grandes heridas en la historia de República Dominicana. Y recuerdo cómo además, días después, el Jorge Blanco felicitaba e incluso promovió a los militares que estuvieron en las calles diezmando con armas modernas, armas de guerra, al pueblo indefenso dominicano. Una cosa vergonzante de ese crimen contra la sociedad dominicana. No hubo ninguna acción legal, no hubo ninguna acción judicial. Cientos de familias dominicanas quedaron simple y llanamente abandonadas en sus reclamos de justicia. Recuerdo también ese otro 24 de abril con la insurrección popular no armada, con la poblada más masiva e impactante que la historia nuestra haya registrado. También nos sumamos al dolor de aquellas familias. Y bueno, para concluir, como no vine el viernes, debo de decir que no entiendo ¿cómo es que no hay un proceso para inhabilitar, un proceso para relevar, un proceso para cancelar a Mario Lama? Pues tiene que haber un proceso. Ya es tiempo de que se cancele.
De no hacer así, entonces el gobierno se hace sencillamente también compromisario de esto, porque hay una suerte de coparticipación, de coaceptación o aceptación directa del gobierno central de lo que está ocurriendo en el sistema de salud de República Dominicana y especialmente aquel bajo la dirección del Sistema Nacional de Salud que lo encabeza Mario Lama. ¿Cómo es que no hay movimiento en ese sentido? ¿Cómo es que el gobierno central no se ha pronunciado? ¿Cómo es que se permite que además Mario Lama se burle de tantas familias con las declaraciones que ofreció el fin de semana pasada? Porque fue una burla a las familias dominicanas y especialmente a aquellas que perdieron sus niños. Una gran burla, porque no es solamente el caso de los 34 niños neonatos muertos en apenas 30 días en el mes de febrero. No es solo eso, ni los 73 que murieron en esa maternidad de Los Minas. Es que también hubo, como se denunció aquí el mismo jueves, el Colegio Médico Dominicano, cerca de 85 muertes también en un solo mes en el hospital de San Juan, y se mencionó el caso de Santiago y otros hospitales. El mismo colegio médico, y eso no lo conoce el país, y eso no ha sido aparentemente registrado por las autoridades de salud. Pero además, estamos hablando de que en 3 meses, en este año, han muerto 285 neonatos. En 3 hospitales, en 3 meses, 285. Aparte de los de la maternidad de Los Minas, 56 en el Hospital Reinaldo Almanzar. Y 157 en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y qué pasa? ¿Y acaso no le llega la información a las máximas autoridades de salud? Entonces, ¿para qué están? ¿Están qué? ¿Durmiendo? ¿Están en Belén? ¿Cuál es realmente su responsabilidad? La están cumpliendo, asumiendo por encima de no hacerlo. Además, se burlan, como hizo Mario Lama con sus declaraciones abominables del fin de semana pasada. Y no es solamente este año, porque los muertos son muertos y los dolores quedan y las heridas se mantienen y la vergüenza en la sociedad también simple y llanamente crece junto con la impotencia que esto genera. El año pasado pasó lo mismo. En el 2022, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en enero murieron 90 niños. En julio 83 neonatos. En agosto murieron 84 y nada más y nada menos que en septiembre murieron 128 niños recién nacidos el año pasado. Y eso no lo supieron las autoridades. Y eso no le despertó la alerta y mucho menos la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diablos están haciendo nuestras autoridades de salud? La gente necesita protección. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.